menos de una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento que estabas conversando con tu amigo te hubieras aprendido la fórmula del DDT y eso hubiera marcado la cabeza? 20 puntos más. Pero no. Eso no hace la misma. Por favor, jóvenes, tienen que estudiar cada momento. Por otro, estás escuchando comentarios con psicólogos y toda esa cosa que me da una polarización. Punto número 1. ¿Hasta qué día debo profesor el examen? Yo doy el sábado, el otro jueves me dice el domingo. Si hace el sábado, el viernes, profesor, es el día de descanso, voy a tranquilizar y voy a ir al teatro un momento, voy a ir al cine. ¿Usted tiene tiempo para perder en el cine y en el teatro? No, me dijo un señor especialista. Mira, los que hemos dado examen en San Marcos y sabemos lo que se siente, tienen que estudiar hasta el último segundo. Los que van a dar examen el día sábado tienen encerrados en su casa el día viernes estudiando desde las 6 de la mañana que se levantan hasta las últimas horas. ¿A qué hora te acuestas? Por ejemplo, yo me acostaba a la 1 de la mañana todos los días, los 365 días del año de preparación. Entonces, obviamente no iba a estudiar hasta la 1 de la mañana, sabiendo que al día siguiente voy a dar examen. 2 horas antes. Es decir, hasta las 11 nada más estudié. A las 11 de la noche, durmiendo. Que te voy a decir, no vas a poder dormir. Claro, y, segundo, tú no estudiaste hasta la 1 de la mañana. ¿Ves? Solamente tú sabes hasta qué hora has estudiado, generalmente todo este año. Profesor, yo solamente hasta las 11. Ya, entonces, a las 9 de la noche debe estar en tu cama. Así no tengas sueño. Porque al día siguiente tienes que dañar. Porque van a dar el domingo, todo el sábado debe estar estudiando. Hasta 2 horas antes de lo normal. Y a la hora que te vas a dar tu examen de admisión, si la entrada es a las 8, y de tu casa al examen de admisión es media hora, tú vas a decir, voy a salir 7:30 porque yo llevo media hora. Él dice, no, yo soy muy prevenido. Me voy a prevenir, profesor, mejor voy 1 hora antes. Entonces salgo a las, no a las 7, sino a las 6. Y tampoco llegó a la hora. ¿Por qué? Porque había un tráfico, había huelga, cerraron las pistas. Se lo fue corriendo y la puerta empezó a dar el punto y me cara de cerrado. Pues señor, por favor, yo soy huérfano. No me interesa que sea huérfano. Labore la hora. Pero en mi academia se dice deja entrar. Señor, aquí no es la academia. Yo estoy en contra que hagan entrar a los salones. Voy a retirar. Entonces tienes que tomar. El otro señor lleva un solo lápiz y el carro se le perdió. Y la última hora saca un lápiz. Y dan tarjetas, no sé cómo darán ahora, que nos daban nuestro carnet de identificación. Que en la noche, en su mesita de noche, ahí debe estar listo todas sus cosas. Carnet, documento, lápiz, tajador, borrador, etc. Ya entraste a la universidad y tienes que ver qué aula, cerciórate bien, aquí está mi nombre, y antes de entrar debes ir a los servicios higiénicos. No te olvides que en este momento tu sistema nervioso simpático va a estar activo y todos tus esfínteres se van a relajar y vas a querer ir al baño. Porque a medio examen no le dices, profesor, me puede ver, no hay permiso. En mi academia me daban permiso por mi hora. Por eso también estoy en contra que den permiso al baño los profesores. Entonces tienes que ir bien preparado con ropa cómoda. Sales de tu casa a las 6 de la mañana y en tu bolsillo se debe llevar ahí tu hojita. Estás haciendo la cola para ingresar. Problema de la señor supervisor, ¿qué haces ahí estudiando? ¿Que no se estudian todo el año recién te pones a estudiar? No le responden. Y a la hora que dicen estamos pasando, agarra, hasta el último segundo tienes que estudiar. Hasta el último segundo tienes que estudiar. Son 18 cursos que tienes que estudiar.
Ya sabes ya la teoría filosófica que te falta. Física está muy mal en electroquímica y en óptica. Muchos alumnos ni siquiera saben la fórmula. En magnetismo peor, no hay nadie que sepa aquí. En física va a venir teoría de magnetismo, teoría de óptica. No todo física y química es teoría, no te olvides, no todo es resolver problemas. No es como aritmética, geometría, trigonometría, que son cursos muy sencillos, pero física y química no. Tienes que saber bastante teoría. No te olvides que en química viene hasta de biología y ecología, no te olvides. Eso no es novedad para todos ustedes que han realizado el examen de esa manera. Entonces tienes que estudiar, has debido estudiar los 18 cursos. Hay un alumno que me dijo aquí al costado, profesor, yo he estudiado 17 cursos por el otro y por ese curso no viene a ser. Me interesa que es una pregunta o dos preguntas. El que quiere ingresar a San Marcos debe saber los 18 cursos a derecha y derecha. No hay nada que yo voy a administración, voy a turismo, no me importa química, no. Y ahí está, en el prospecto te dice, te vamos a preguntar tales cursos, esos cursos los tienes que saber. No interesa que haya una pregunta. Entonces, ¿cuánto todavía nos quedan? Nos quedan 72 horas para el examen. Estas 72 horas deben estar encerrado estudiando. Y no sé qué hacías en el descanso, te he visto al recreo, saliendo y caminando por ahí, perdiendo el tiempo. Debí estar estudiando, recordando historia universal, historia del Perú, geografía, física, la Constitución, y habrán leído ya. Guerra del Pacífico, tenemos una guerra, no te olvides, y tenemos un problema con Chile. Así que puede ser un pretexto para que San Marcos pregunte este tema. Estamos con un problema con Siria, con Estados Unidos. Hay que estudiar estos temas, hay que repasar para el examen. Tienes que utilizar todas tus armas, las buenas y las malas, en el examen de admisión para el examen. Todas tus armas. Todas. No te olvides que en RD van a venir textos, no solamente de filosofía, va a venir de biología, de medicina. Si tú no has estudiado las teorías filosóficas, te va a ser difícil entender. Imagínate que venga un texto del Anticristo de Nietzsche, que ya preguntó en el simulacro. Entonces, hay que, jóvenes, utilizar todas nuestras armas para el examen. Profesor, me siento un poco nervioso porque ya es la cuarta vez que estoy postulando a San Marcos. Oye, te voy a advertir, de los 35.000 que van a postular este domingo, tú no eres el único que está nervioso, los 35.000 están nerviosos. Por lo tanto, no te aceptaría el día lunes que venga llorando a decir, no ingresé porque estaba nervioso. Falso, no ingresaste porque no estudiaste bien. Los nervios no es determinante para el ingreso. Los 35.000 están nerviosos. Todos entran en igual condición. Eso es normal. La adrenalina es normal que sientan los alumnos que más experiencia tienen. Hay muchos alumnos aquí que tienen ya muchos fracasos y ellos son los que tienen más presión. Otros que recién van a postular su segunda vez, la presión no es tanta. Tiene presión sí, pero no es tanta. Pero mire el otro que está su quinta vez para medicina. Él es el que está muy presionado, muy tensionado. Tengan mucho cuidado, por favor, en ese sentido. Traten de ir lo más calmado que se pueda. No van a tener la calma 100%, pero concéntrate en el examen. Ahí los puntajes están reflejando algunas cosas, todavía una deficiencia. En qué curso está muy bajo, hay que ver qué cursos estamos muy bajos. Si nos ponemos en el peor de los casos, jóvenes, vamos a suponer que no ingresa, suponiéndonos en el peor de los casos, ya te dije que tú eres bueno, tus puntajes son buenos. Es un esfuerzo para más. Ya no cometas el error de estar aquí, conversando con tus amigos, paseando, etc. Pero no puedes renunciar a ingresar a una escuela. Es un día que prácticamente va a marcar en tu vida. Porque los que ingresan van a ser grandes profesionales, ¿verdad? Te vas a sentir bien con tu familia. Pero cuando no ingresas es incómodo. Hasta en la casa te da miedo ir a la casa. Se siente un
aire porque no hay dinero, mamá no se está manteniendo, papá no está, ya se siente una incomodidad. Entonces, un examen jóvenes no es un examen cualquiera, porque marca la vida de cada uno de los postulantes. Vamos a ver si el sacrificio que han hecho ustedes durante este tiempo tenemos como recompensa. Ingresando los profesores, lo vamos a acompañar nosotros. El sábado y el domingo vamos a ir los profesores. De alguna manera le vamos a dar un apoyo emocional a todos ustedes, porque nosotros confiamos en ustedes. Y los sacrificios que hemos hecho los profesores en nuestra clase es porque ustedes necesitamos que ingresen a la universidad. Bien, espero que el día sábado y domingo tengamos la mayor cantidad de ingresantes. Miren que estos chicos que se han postulado a la Católica hace poquito, ha ocupado primer puesto Prince, y hace poco el que fue de UNI, también un alumno de Prince. Nada más nos faltaría San Marcos, que todavía no hemos ocupado primer puesto. Puede estar un alumno aquí sentado y puede darnos ese orgullo, ¿verdad? Estoy ingresado por de lo de ingeniería, tengan cuidado en biología, le dije, son 6 preguntas, ese es tu talón de Aquiles. De los ingenieros, tu talón de Aquiles es biología, está mal. Yo me dedicaba a matemática, biología muere. Y el otro que se desde un poquito de biología, él te ganó por una pregunta. Las 5 prácticas que hemos desarrollado, lo habíamos preparado con muy buena intención. Si se han dado cuenta, nuestra práctica de biología ha tenido más preguntas que cualquier otro curso que han tenido en sus reforzamientos. Hemos tratado de abarcar los capítulos que más vienen en el examen de admisión: fotosíntesis, respiración, dogma, evolución, el origen de la vida, ecología, que lamentablemente no va a haber tiempo ya para salud y enfermedad, que va a venir en el examen. Botánica lo hemos estudiado, y hoy día, esta va a ser una pregunta del día sábado y domingo. ¿Verdad? Zoología. Eso todos ustedes ya lo saben. ¿Para qué parte preguntarán, profesor? Bueno, eso lo vamos a detallar y vamos a recordar los conceptos. Empecemos, jóvenes, con la primera pregunta. Dice San Marcos que los animales han sido clasificados en aproximadamente 30 filums. De esos 30, San Marcos nos pide los 12 principales filums. De esos 12, los 10 primeros son animales invertebrados y los 2 últimos son los vertebrados. En los invertebrados están en orden filogenético el filum Poríferos, Ctenóforos, el filum Nidarios, Platelmintos, Rotíferos, Nematos, Anélidos, Moluscos, Artrópodos y Equinodermos. Esos son los 10 invertebrados. Los vertebrados tenemos a los helicordados y a los cordados. Todo esto tenemos que estudiar sus características de cada uno de ellos, sus sistemáticas: sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema reproductor, sistema nervioso, sistema endocrino, de cada uno de ellos. En el caso de los poríferos, el filum porífero, son los animales más primitivos. Se llaman parazoarios porque carecen de tejidos muy bien formados, no tienen órganos, no tienen sistemas. Estos animales son diploblásticos porque se originan solamente de 2 capas embrionarias, del ectodermo y del endodermo. El ectodermo forma su piel, que está formado por unas células llamadas pinacocitos, y el endodermo forma la capa interna, que está formado por los coanocitos, que son estas células que tienen flagelo, una especie de esperma. Estos coanocitos cumplen función excretora, es decir, hacen el papel de riñón de esos animalitos que no tienen. En cambio, en el medio están los amebocitos, que se encargan de realizar el proceso de la fagocitosis, por lo tanto tienen función digestiva. Entonces, hay células especializadas en la digestión, hay células especializadas en la excreción de estos animales primitivos. Normalmente el esqueleto, o sea, quien le da sostén a estos animales, es de naturaleza orgánica, si tiene colágeno, o de naturaleza inorgánica, si solamente tiene minerales llamadas espículas. Esos minerales que están incrustados en la pared le dan fortaleza y sostén para que se mantengan erectos estos animales. Cuando son pequeñitos, estos animales tienen la capacidad de movilizarse, de desplazarse de un lugar a otro. Pero cuando son adultos se consideran sésiles porque ya están en un sustrato del fondo del mar y ya no se pueden desplazar. Todos los animales, todos, incluidos, nos reproducimos por vía sexual, pero algunos también se pueden reproducir por vía asexual.
ellos se reproducen mediante la gemación. La gemación le brota una especie de un tumor por aquí, y luego se desprende del cuerpo, cae al suelo, y de ahí nace su hijo. Ese proceso se denomina la gemación. Estos animales tienen digestión intracelular, porque todos los demás animales que vamos a estudiar tienen digestión extracelular. ¿Qué significa intracelular? Que el alimento ingresa sin ser digerido entero por fagocitosis hasta las células, que hace el papel de estómago, el amebocito. Y es ahí donde lo digiere hasta nutrientes. Y recién esos nutrientes se reparten a todas las células. Hay gran cantidad de células, no solamente están los pinacocitos, los amebocitos, los coanocitos, también tenemos a los leucocitos, también tenemos a los arqueocitos. Tienen gran cantidad de tipos de células, pero los más importantes son, lo que pide San Marcos, el amebocito y los coanocitos. Estos coanocitos no hay que olvidar, aquí lo tenemos a mayor aumento, fíjense, con su flagelo, que empieza a movilizar el agua. El agua ingresa por estos poros, llamados ostiolos, y sale por esta boca llamada ósculo. Antes se creía que era el revés, que el agua ingresaba por aquí y salía por los orificios. No es así. El agua ingresa con plancton. El fitoplancton es el alimento de ellos. Cada célula atrapa el alimento y luego elimina desechos a esta cavidad llamada espongiocele, y luego los desechos salen hacia el exterior por la boca. Ellos no tienen sistema digestivo, no tienen sistema respiratorio, no tienen sistema, por eso se llaman parazoa. Por eso que la pregunta número 1 seguramente ha respondido. Bien, la pregunta número 2. Todos ustedes saben que los animales, según su simetría, pueden clasificarse con simetría radial o con simetría bilateral. Bilateral es cuando se traza una línea imaginaria por el cuerpo del animal, y con esa línea se puede dividir en dos mitades simétricas. Pero eso es solamente externo, no es interno. Porque si ustedes observan, mi parte interna, un hígado voy a tener en este lado, pero en el otro lado no hay hígado, ¿verdad? Entonces me diría, no hay simetría. La simetría es en base a la superficie externa. Si yo agarro este animal y le trazo una línea, con la parte media voy a dividir en dos mitades simétricas. ¿Por qué? Porque los platelmintos tienen simetría bilateral. Hablando de los platelmintos son animalitos triploblásticos porque se originan de las tres capas embrionarias, del ectodermo, mesodermo y endodermo. No te olvides que estas capas embriológicas o germinativas originan a todos los órganos de los animales, obviamente nosotros estamos teniendo. Nosotros somos triploblásticos porque nos hemos originado, mejor dicho, nuestros órganos se han originado del ectodermo, mesodermo y endodermo. Del ectodermo se forma el cerebro, cefálico, del final, la retina, el dentario, piel, uña, cabello, cuernos, etcétera, etcétera, etcétera. Y del mesodermo se encuentra el corazón, la arteria, la vena, los capilares, los tendones, los músculos, los cartílagos, el sistema excretor, el sistema reproductor. Del endodermo se origina la boca, la faringe, todo el estómago, el intestino, el hígado, los huesos, páncreas, hígado, los anasales, faringe, laringe, tráquea, bronco, bronquiolos, etc. Cada uno de estos derivados, ustedes deben recordar, porque ya San Marcos preguntó de qué capa embriológica se origina el cerebro, la respuesta era el ectodermo. ¿De qué capa embriológica se origina el tubo digestivo? La respuesta era el endodermo. Son preguntas que ustedes deben estar repasando en la biblioteca, si todavía en los libros de la biblioteca, si todavía no grabado en la cabeza. Por eso estos animales se llaman triploblásticos. A partir de aquí para adelante ya se llaman triploblásticos. De aquí para atrás son diploblásticos, o sea, los poríferos, los nidarios, los tenóforos son diploblásticos. Pero a partir de los platelmintos, los híperos, los acordados, eso vienen a ser los animales triploblásticos. Estos animales se caracterizan porque su órgano excretor, no tiene un riñón, se llama protonefridio. Los protonefridios son órganos excretores de estos animales, y estos animalitos ya llegan a tener su sistema nervioso, fíjense, dos ganglios tienen la cabeza, que llaman ganglios cefálicos, que es un cerebro primitivo, porque los ganglios han originado el cerebro por evolución. Y tenemos dos cordones nerviosos en toda la longitud del cuerpo. Se puede reproducir asexualmente, miren, mediante el proceso de la fragmentación. Pero ¿cuál es lo curioso que me pueden preguntar en el examen de San Marcos? Aparte que estos animales sabemos que son hermafroditas, tienen testículo y ovario, pero son hermafroditas insuficientes, de tal manera que necesitan pedir ayuda a su amigo, entonces este le pasa su semen y este también le pasa su semen y los dos quedan embarazados. Pero estos animales, cuando son parásitos, porque la planaria es un animal de vida libre, no es parásito. Cuando son parásitos, estos animales, lo curioso es que no tienen jóvenes sistema digestivo. Aquí lo he puesto como resaltador. ¿Qué significa eso? Que si un ejemplo de planaria parásito tenemos a la tenia, solitaria. Entonces no tiene sistema digestivo, no se partió la boca.
¿Cómo se alimenta? Por absorción por la superficie del cuerpo. Y aprovechando para salud y enfermedad en la tenia, hay que tener mucho cuidado porque este animal es un anélido parásito, sus huevos lo depositan en el intestino y cuando el individuo que esté infectado por este gusano defeca, en las heces salen sus huevos que pueden ser consumidos por este pobre animal inofensivo. Entonces el huevo se queda enquistado en la carne del animal y cuando nosotros consumimos la carne mal cocida, entonces el huevo puede llegar al sistema digestivo, eclosionar y de ahí se forma otra vez el gusano. Pero a veces estos quistes atraviesan la pared intestinal, estos huevos, y se van al cerebro y forman la cisticercosis. Eso es una enfermedad neurológica. O sea, pueden causar dos tipos de enfermedades del mismo organismo. Uno cuando es gusano adulto y otro cuando es huevo. Dos tipos de enfermedades. Estos animales, entonces, los placentos tienen... son organismos, diploblásticos y tienen simetría bilateral. Entonces la respuesta a la pregunta número 2 que nosotros estamos analizando sería: ya, más rápido por favor que nos va a faltar tiempo. La pregunta número 3. Hace un momento yo te había comentado que hay animales como estos, animales que viven en colonia, que son sésiles de adultos, es decir, ya no tienen capacidad de desplazamiento. Pero cuando eran redias, una especie de larvas, ellos tenían capacidad de movimiento. Por eso dicen, todos los animales tenemos movimiento en algún momento de nuestra vida, todos, incluso estos. Solamente que cuando son adultos ya son animales sésiles. Pero también no serían los únicos, porque también hay otros animales, como por ejemplo los celenterios, es decir, los nidarios, que tienen dos fases. La fase medusa, que tiene movimiento, y la fase pólipo. En este caso, estos animales, fíjense, se apoyan en el sedimento y ya no se pueden desplazar de ahí. Temporalmente son sésiles. Sin embargo, estos animales también se mueven, estas hidras. Ustedes deberían investigar, y es bastante curioso cómo se mueven, porque ellos se dan así como volteretas. Entonces se cae así, de cabeza y se pone de pie aquí, y otra vez. Y así por volantines va avanzando. Ese tipo de movimiento tienen estos animales. Por lo tanto, podría responder yo oporífero, o podría responderte no, porque hay sésiles ahí, pero ¿cuál marca? Porque no hay el otro, entonces marcarías porífero. La respuesta sería porífero. No le enseñan. 4. Animales que aceptan varios planos de división. Bueno, hablando de varios planos es porque tienen simetría real. Por ejemplo, los equinodermos como la estrella del mar. O por ejemplo, los ctenópodos como el peine del mar. Profesor, el ctenópodo no conocemos. Pero lo debes estudiar porque en el examen nos preguntan acerca de estos ctenópodos. Parece un baloncesto con 8 filas de dientes y 2 flagelos con 2 tentáculos, fíjense. Estos ctenópodos se parecen al anterior, a los nidarios. Tienen todo lo que tiene el otro. El otro tiene tentáculos, este tiene tentáculos. El otro en sus tentáculos tiene nematocistos, este también tiene nematocistos. El otro tiene tubo digestivo incompleto, este tiene tubo digestivo incompleto. Y el otro tiene algo importante como este, que no debes olvidar por favor aquí. Que me olvidé lamentablemente, pues no sé cómo he olvidado poner aquí en la pantalla. Por favor, presten atención aquí. Se han dado cuenta que la pared tiene 2 capas, por lo tanto son diploblásticos, pero entre las 2 capas jóvenes hay una masa gelatinosa que sirve de sostén. Esa masa gelatinosa, graba bien eso en tu cabeza, se denomina mesóglea. La mesóglea es una sustancia acelular, es decir, carente de células, que está entre las 2 capas, entre la epidermis y el endodermis. Es que tiene una función de sostén. Estos animalitos tienen su sistema digestivo, por su boca entra el alimento y luego defeca por la misma boca. Por lo tanto, estos animales son animales con tubo digestivo incompleto. Los animales con tubo digestivo completo tienen boca y ano por separado. Los tentáculos se caracterizan porque tienen unas células llamadas nidocilios o nidoblastos. Y dentro de esas células, aquí está en la célula B, hay un látigo. Miren este látigo enrollado. Y si de pronto ustedes se rozan con la piel en la playa, con estos tentáculos de la malagua, inmediatamente aquí hay un gatillo, se dispara el gatillo y el látigo sale disparado ahora. Y en la punta tiene sustancias tóxicas.
venenosos. Entonces te causaría una reacción alérgica muy dolorosa en la piel. Esto lo utilizan para poder defenderse de sus depredadores, para poder atrapar a sus presas, porque pueden matar esos animales pequeños como este pez, luego se lo come y ya eliminan nada más los desechos por el ano. Estos animales entonces pueden ser libres o sesiles, tienen nematocistos, aquí está subrayado, tienen dos fases, la fase de movimiento medular y la fase de pólipo que está en el estado tesis, y su sistema digestivo ya dijimos que es incompleto. Ejemplo de animales, tenemos a la hidra, a la medusa, a la nemo del mar. ¿Han escuchado acerca de los corales? Los corales también pertenecen al grupo de los ctenóforos, de los nidarios, más conocidos con el nombre de los quelinteros. Muy bien, entonces la respuesta a esta pregunta número... ¿Qué número estamos? ¿4? Ya, la respuesta sería... Bien, vamos a pasar a la pregunta 5. Animal que posee nematocistos. No confundas nematocisto, que es el látigo, con el nidoblasto, que es la célula. La célula es el nidoblasto. Entonces la respuesta sería esa. Sí. Y nematocistos. Amebocitos, cuanocitos, los polímeros. Ya les habíamos mencionado que estos animalitos tienen una gran cantidad de células dependiendo a qué especie pertenece. La respuesta sería entonces los polímeros. No solamente tienen que aprenderse el nombre de las células. Por ejemplo, el dinacocito qué función cumple, el amebocito qué función cumple, el coanocito qué función cumple. De eso se trata, ¿verdad? El dinacocito cumple nada más función protectora, porque es la piel. El amebocito cumple función fagocítica, se encarga de la digestión. Y el coanocito cumple función excretora porque elimina desechos. Entonces, la respuesta sería una pregunta C, la alternativa C. 7. Animales que poseen dos capas embrionarias. Claro, porque aquí estamos observando que son los poríferos y también pueden ser los celenterios o pueden ser también los enóforos. ¿Cuál de ellos están? Los no, nidarios. La respuesta sería nidarios. Muy bien, pasamos a la pregunta número 8 de manera rápida. En la pregunta número 8, ¿qué nos dice? No, un momentito. Lo que pasa es que ustedes, cuando hablan de nemátodos, inmediatamente me viene a la cabeza, son gusanos de cuerpos cilíndricos, como ustedes pueden observar, aquí están estos animales, pero la superficie de su cuerpo está cubierto de una capa de cutícula. ¿Y para qué les serviría esto? No se olviden que estos animales, como son parásitos, viven en el intestino. Y a veces las secreciones del intestino o del estómago, el estómago secreta ácido clorhídrico y el ácido es muy letal para este animalito, le podría causar la muerte. Entonces él se cubre de una capa de cutícula que le protege contra la agresión corrosiva del ácido clorhídrico. No cumple función defensiva. Además de ellos, como viven en el intestino, y el intestino no es un tubo abierto, jóvenes, está así colapsado, está cerrado. Entonces el pobre animal que está dentro queda atrapado ahí dentro. Entonces no va a haber mucho aire. Si no hay mucho aire, no hay mucho oxígeno. Si hay mucho oxígeno, moriría, porque todos tienen que respirar oxígeno. Entonces estos animales se les conoce en el ambiente biológico con el nombre de microaerófilos de aire. Es decir, necesitan pequeñísimas cantidades de oxígeno para vivir con tranquilidad. Eso no lo puede hacer otro animal. Pero ellos se las evitan porque son microaerófilos. Tienen boca, tienen ano, por lo tanto su sistema digestivo es completo. Y fíjense, aquí no hay hermafroditas como los poríferos, como los celenterios. Estos son dioicos, di2, es decir, en dos cuerpos separados que es el sexo del macho y de la hembra. Por eso se denominan dioicos a estos animales. Ejemplos tenemos a la lombriz intestinal, que es propio de los adultos que nos infectamos al consumir el huevo de estos animales en alimentos mal preparados. Los oxius, que atacan más a los niñitos, se encuentran en el orificio anal. Y la famosa triquina, mire, la triquina también forma quistes en la carne de algunos animales. Y nosotros al consumir esta carne mal cocida, nos podemos infectar de la triquina. Todos ellos vienen a ser los nemátodos. Y otra cosa que no está por ahí o no lo hemos mencionado, los nemátodos, no te olvides que son uno de los pocos animales pseudocelomados. Los rotíferos y los nemátodos son pseudocelomados. Todos los demás para adelante son eucelomados y para atrás son acelomados, sin celomados. Muy bien, esa sería entonces la respuesta a la pregunta número 8.
Vamos a pasar a la pregunta número 9. En la pregunta número 9, ¿cuál sería la respuesta? Todos ustedes saben muy bien que tenemos al filum de los anélidos, gusanos de cuerpos anillados, que están constituidos por metámeros. Cada uno de estos se llama metámero somico, y uno de ellos, el más grande en el medio, se llama clitelo, que es el órgano reproductor. Con el clitelo tiene sexo. Estos pueden ser hermafroditas, pero también pueden haber de sexo separado. Se reproduce por vía sexual y hay algunos que también se reproducen por vía asexual. ¿Cuál es lo curioso de este animal para el examen de admisión? Que la mayoría de los invertebrados, cuando tienen sistema circulatorio, el sistema circulatorio es cerrado, pero los anélidos tienen circulación abierta, y además su respiración lo hacen a través de la piel, al igual que un sapo. Por lo tanto podríamos decir que tiene una respiración de tipo cutáneo. Sus órganos excretores se llaman los metanefridios. San Marcos simplemente le llaman nefridios. Los metanefridios son los órganos excretores de este animal. Ejemplo de los animales anélidos: tenemos a la lombriz de tierra como esta, y tenemos a la sanguijuela. No sé si habrán escuchado de la sanguijuela, también es un anélido. Fíjense, su sistema digestivo tiene boca, faringe, buche, molleja, estómago, intestino, etc. Y entonces estos animales tienen un tubo digestivo completo porque la boca fisiológicamente y anatómicamente está diferenciado de la. Estos animales se mueven, evidentemente arrastrándose por la superficie del terreno, pero en esta parte del cuerpo, en la parte ventral, tiene como unas cerdas. Esas cerdas que hacen un papel de órganos locomotores se llaman quetas. Entonces, con estas quetas se puede desplazar de un lugar a otro los anélidos. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta número 9 sería. A la pregunta número 10, jóvenes, que nosotros estamos estudiando, hace un momento dijimos que estos animales eran diploblácticos, los poríferos, los celenterios y los ctenópodos, pero a partir de los platelmintos para arriba ya eran triploblásticos. Entonces, estos animales son triploblásticos porque sus órganos se han originado de 3 capas embrionarias. Por lo tanto, la respuesta aquí sería platelminto, la 10. En la pregunta número 11 de la práctica nos mencionan acerca del filum de los moluscos. Hay que tener mucho cuidado con estos animales jóvenes. ¿Por qué razón? Porque los moluscos generalmente tienen una concha calcárea que protege su cuerpo blando. Esta concha calcárea que estamos observando aquí en el caparazón lo sintetiza a su piel se denomina manto. Además, otra característica interesante de estos animales es que se dividen en 3 grupos: en los gasterópodos, en los cefalópodos y en los bivalvos. Los gasterópodos tienen una concha, los bivalvos tienen 2 conchas, los cefalópodos no tienen una concha protectora. Céfalo, cabeza, podos, pies, prácticamente son cabezas y pies. Tenemos ejemplo al pulpo, tenemos a la jota, tenemos ejemplo al calamar gigante de Japón aquí, que tenemos cuya neurona puede medir hasta 3 metros de longitud. Estos animales pertenecen al grupo de los moluscos, pero todos tienen algo curioso para poder triturar sus alimentos. Tienen una lengua con diente llamada rádula. Entonces la rádula es el órgano triturador. Los que son acuáticos respiran por branquias, pero tienen branquias filamentosas. Hay que subrayar eso de branquias filamentosas. En el caso de los terrestres respiran por pulmones. Este pulmón se localiza debajo de la concha, hay una cavidad, un hueco, llamado cavidad paneal, y ahí se encuentran los pulmones de estos animales terrestres. Respiración pulmonar. Pueden ser monoicos, es decir, pueden ser hermafroditas, ejemplo el caracol de Borges es monoico, o pueden ser dioicos, ejemplo tenemos de los pulpos, que hay machos y hay hembras. Los metanefridios son sus órganos excretores. Hablando de metanefridios, creo que hace rato hemos hablado de metanefridios en otro grupo de animales. ¿Te acuerdas que los anélidos también tenían metanefridios? Por eso algunos, para no confundirlo, a estos metanefridios le llaman el órgano de Bojanus. El órgano de Bojanus sería el órgano excretor de los moluscos, pero el órgano de Bojanus es el mismo metanefridio de los anélidos, que más adelante vamos a ver sus partes. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre todos ellos? Si todos son moluscos. Lo que pasa es que estos dos de la parte inferior tienen rádula, y estos señores no tienen rádula. Este señor ya tiene cerebro definido. Estos todavía casi no tienen un cerebro bastante definido.
ese cerebro será tan desarrollado que dicen que los pulpos son los invertebrados más inteligentes que existen en la naturaleza. Incluso pueden distinguir colores, etc. Estos animales jóvenes tienen una característica porque hay una glándula llamada la glándula de la tinta. Esa glándula de la tinta la secretan cuando su vida corre peligro. Si un depredador viene a cazarlo por aquí, él expulsa de su glándula de tinta una tinta oscura que tiñe todo el mar de negro, entonces ya el depredador no lo puede ubicar y aprovecha de esta manera para escapar. Cuando está muy enojado, las reacciones adrenérgicas de su cuerpo hacen que sus cromatóforos empiecen a cambiar de color para que se mimeticen en el hábitat donde se encuentran. Estos animales tienen esas características. Por lo tanto, la respuesta sería los moluscos a la pregunta número 11. Moluscos capaces de cambiar de color debido a los cromatóforos. La pregunta número 2. Pulpo es la respuesta, por favor. 12. Animales que presentan estómago cardíaco y placa madreporito. Estómago cardíaco. Aquí no hay ningún alumno, mira, por más experiencia que tenga, que me explique cuál es el sistema circulatorio de los equinodermos. No sabe. A ver, ¿cuántos corazones tiene? ¿Ves que no sabe solo? ¿Tiene corazones un equinodermo? Te estoy preguntando cuántos corazones tiene y cada corazón cuántas cavidades tiene. Porque tu corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Pero tú tienes un corazón. ¿Este cuánto corazón? ¿Y cuántas cavidades tiene su corazón? Este señor tiene 2 tipos de sistemas circulatorios. El sistema acuífero, por el cual solamente circula el agua, por una serie de tubos que está en su interior. El orificio por donde ingresa el agua tiene una placa, y eso se llama la placa madreporito. Entonces por ahí se empieza a transportar el líquido, y luego termina en estos pequeños piececitos, llamados ambulacros, y por ahí elimina el agua. Por lo tanto, estos ambulacros utilizan la fuerza del agua, la presión hidrostática, para poder movilizarse. Entonces ellos literalmente se desplazan mediante los pies ambulacrales. Además, los pies ambulacrales actúan como unos pequeños chupones o ventosas para adherirse a la superficie de la roca y el oleaje no la puede arrastrar a esa estrella del mar. Pero también los pies ambulacrales cumplen función excretora, porque por ahí también pueden eliminar sus desechos. Pero también cumplen función respiratoria, porque por los pies ambulacrales también pueden respirar. Miren todas las funciones que cumplen pies ambulacrales. Pero ellos también tienen un sistema circulatorio, pero no circula obviamente sangre, porque los invertebrados se llaman hemolinfa. Y una hemolinfa extraña, a diferencia de sus otros amigos, le llaman pseudohemolinfa. Tienen un corazón bastante primitivo con una sola cavidad, estos animales, que casi no lo utilizan, está cerca a su tubo, dice, a su estómago, y por eso le dan ese nombre de la pregunta 12, un estómago cardíaco. Y además tienen placa madreporito. Entonces, cuando me hablan de placa madreporito, ya debo estar pensando, ese es un equinodermo. La respuesta sería equinodermo. ¿Cuál de las siguientes estructuras se caracteriza de los cordados? ¿Cuál es de los cordados? ¿Cuál es la característica del cordado? Preguntando. ¿Perdón? Eso no es. ¿Qué es la pregunta? Entonces, ¿cuál es? ¿Ustedes son invertebrados o vertebrados? Vertebrados. ¿Eres semicordado o cordado? Ya, joven. O sea que tú estás aquí, ¿verdad? Ya, pero, mira. Todos cordados, ojalá pregunte esto en San Marcos, para que solamente respondan ustedes, los 35.000 no van a responder. La pregunta de San Marcos debería ser, ¿cuáles son
los 3 criterios que debe tener un animal para ser considerado cordado. 1. Todo cordado debe tener hendidura branquial. Y tú me has dicho que eres cordado y quiero que me muestres dónde está tu hendidura branquial. Si no, eres de otra especie. Muy bien. En el estado embrionario, cuando eran embriones, aquí tienes un corte como los peces, esa es tu hendidura branquial. Eso te delata que podría ser cordado. Pero un momentito. Digo podrías porque tiene que tener los 3, pues tú puedes tener uno. Cordón nervioso dorsal, es decir, tu médula espinal no debe estar como en los invertebrados en la parte ventral, sino se debe dirigir hacia atrás. Eso es mediante el proceso de cefalización. Nos ha costado millones de años para hacer esto. Y lo tienes atrás. Está muy bien. Pero notocorda. A ver, muéstrame tu notocorda. O sea que ahora no tiene notocorda. Por supuesto que no tienes, que tu notocorda, que en esta embrionaria era medio gelatinoso, se endureció y ahora se llama columna vertebral. ¿No tiene columna? Es notocorda. Entonces, tú tienes los 3, ¿verdad? Por tener los 3, eres un cordado. Pero, el filum cordado, por favor presta atención aquí, se divide en 3 subfilum. ¿Cuáles son? Los urocordados, los cefalocordados y los vertebrados. Anda grabando esto por favor en la cabeza, joven del fondo. Los urocordados, cefalocordados y vertebrados. Los urocordados se caracterizan porque estos animales tienen forma de un barril. Y es uno de los animales más extraños del planeta Tierra. No por su forma, porque tienen algo que un animal no debería tener. Tiene lo que tiene la planta, celulosa. ¿Cómo va a tener celulosa? La celulosa es de las plantas. Pero este animal tiene un manto, una capa de celulosa. Son hermafroditas todos ellos. Hay que recordar que estos animales, ten cuidado con esta pregunta, solamente en el estado larvario, tienen cordón nervioso y notocorda. De adulto desaparece, no tiene huellas de él. Entonces uno lo podría confundir con un invertebrado. No es que no vas a encontrar columnas, pero es vertebrado, porque lo tenía en su estado larvario. Ya, hay que tener cuidado con este urocorrado. Ejemplo, la vejiga del mar. San Marcos le llama asidia. Ese es su sinónimo. Asidio, vejiga del mar. Los cefalocordados. Céfalo, cabeza. Cordados, un cordado que le han mutilado la cabeza. Es como un pez que le han quitado la cabeza. Entonces deja aquí una especie de una boca con una ventosa. Con eso se puede adherir a sus hospederos para parasitarlos y succionar sus alimentos. Está aplanado lateralmente. Y estos animalitos tenemos como ejemplo al anfioxo. El anfioxo es un cefalocordado. Son animales marinos. Ya, pero falta uno. Falta un subfilum. ¿Y dónde están ustedes? ¿Son urocordados, cefalocordados o vertebrados? Somos vertebrados. Y aquí está. Profesor, un momentito. Yo no soy pez. Lo que pasa es que los vertebrados se caracterizan porque a su vez tienen 2 rasgos importantes que los separan de los otros cordados. A ver, características de los cordados. 2 pares de extremidades. Un par y 2 pares de abajo. ¿Verdad? 2 pares de extremidades. O puede ser un animal cuadrípedo, 2 pares. Pero una vertebrado, 2 pares. Alas y patas. Ya. Pero además tienen sistema circulatorio cerrado, porque los invertebrados tienen abiertos. Y luego también tenemos nosotros que su sistema digestivo es completo, lo cual quiere decir que la boca está para el ano, y lo más característico, dimorfismo sexual. ¿Saben qué significa eso, jóvenes? Que físicamente los machos y las hembras se diferencian. Por ejemplo, un león y una leona. El que tiene melena es el macho. A eso se llama dimorfismo sexual. El cuerpo de la mujer tiene forma de una pera, ¿verdad? El hombre es una manzana. Eso se llama dimorfismo sexual. Eso lo caracteriza a los vertebrados. Pero este subfilum, llamado vertebrado, a su vez se divide en 5 clases. Peces, anfibios, reptiles y mamíferos. Peces. Clase peces. Pueden haber peces con esqueleto óseo, como este bonito, o peces con esqueleto cartilaginoso, como este pez espada, pez martillo, mantarraya o el tiburón. Estos son peces cartilaginosos. Además, estos peces son poiquilotermos porque la temperatura varía de acuerdo al ambiente.
Los peces óseos tienen vejiga natatoria. Esto va a provocar su muerte. Esta vejiga natatoria es una bolsa de gases que se va a encargar de hacer flotar o ascender al pez en el agua. Y luego tienen línea lateral. Ten cuidado con este de aquí. La línea lateral, que no lo vas a ver a simple vista, está por aquí, miren, esta línea. Tiene neuronas, terminaciones nerviosas del nervio glosofaringeo, que es el noveno par craneal, el cual es un baroreceptor, es decir, mide la presión del agua. Entonces, si él se hunde más de lo normal, podría reventar, ¿verdad? Porque tú no puedes soportar la presión. Pero la línea lateral indica hasta qué profundidad deben nadar estos peces. Esas son las características entonces de los peces. ¿Quién le sigue a los peces evolutivamente? ¿Los anfibios? Ya, pero los anfibios, ten cuidado porque los anfibios tienen una piel bastante húmeda. No sé si alcanzas a ver su piel. A mí me gustaría que le pase la mano por aquí y vas a ver que es húmeda y caliente. No sé por qué es húmeda. Porque estos animales respiran por la... Para que un órgano pueda respirar, tiene que ser húmedo. Si está seco, no puede respirar. Anda grabando ese concepto, por favor. Ahora, estos anfibios son importantes porque respiran por la piel, pero cuando eran renacuajos respiraban por branquias. Pero ellos tienen desarrollo indirecto. En castellano significa metamorfosis. Hacen metamorfosis. De renacuajo adulto estimulado por la hormona tiroxina. La tiroxina es la hormona que estimula el proceso de metamorfosis en estos animales. Ejemplo, tenemos a los ápodos, o sea, sin patas. Ejemplo, la cecilia, que más parece una serpiente, pero las serpientes son reptiles, en cambio la cecilia es un anfibio. Tenemos también ejemplo a la salamandra, que es un anfibio con cola, porque normalmente no debe tener cola. Y tenemos también a los uroderos, que son estos sapitos muy conocidos, las ranas, etc. Estos animales entonces jóvenes tienen respiración cutánea y realizan metamorfosis. Esos son los anfibios. ¿Quién les sigue a los anfibios? Ya, en el caso de los reptiles deben tener mucho cuidado todos ustedes. ¿Por qué? Porque los reptiles tienen piel seca. Pásenle la mano a este cocodriliano. ¿Es seco? ¿Por qué? Porque no respiran por la piel. Ejemplo, tenemos a los cocodrilos, caimanes, al dragón de Komodo, que es un animal que está en peligro de extinción. Tenemos a los ofidios, como esta serpiente muy venenosa, la manta verde, que es una de las más venenosas del mundo, y no tienen estos animales jóvenes esternón, por lo tanto, como tienen costillas que están flotando en el aire, se puede dilatar su cuerpo para tragar presas enteras. Tiene el famoso hueso cuadrado que disloca su mandíbula y puede engullir gran cantidad de alimentos. Además, estos animales jóvenes solamente tienen un pulmón porque su cuerpo es estrecho, no puede alcanzar los dos pulmones. El pulmón izquierdo está atrofiado y solamente funciona el pulmón derecho. En el caso de los quelonios, tenemos a las tortugas marinas, las charapitas, etc. Estos animales, al no tener dientes, utilizan pico como la gallina y llaman rancoteca. La rancoteca es característico de estos quelonios. En los cocodrilianos están los cocodrilos, los caimanes, los lagartos, etcétera, etcétera. Todos ellos son poiquilotermos cuya temperatura es variable, pero en su mayoría son ovíparos. Ovíparos quiere decir que sus crías no solamente nacen de huevos, sino más bien sus crías se alimentan del vitelo del huevo, que viene a ser la yema. Por eso se llaman ovíparos, no tanto por el huevo, sino porque su alimentación es a través del vitelo del huevo. Y creo que ustedes son vivíparos, no porque no nacen de huevo, sino porque su alimentación es de mamá a través de la placenta. Entonces hay una diferencia entre ovíparo y vivíparo. Pero también de estos hay ovovivíparos. Y los ovovivíparos quiere decir que la cría se desarrolla en un huevo, pero la mamá no lo expulsa el huevo, se queda dentro del vientre. Entonces dentro del vientre revienta el huevo y recién sale la cría. Es un ovovivíparo. Ejemplo de ovovivíparos tenemos a estos reptiles, a los los tiburones, también son ovovivíparos. Ya, estos son los poiquilotermos. ¿Y quién les sigue a los reptiles? Las aves. Nunca olviden las aves, porque nos podrían preguntar los famosos tacos aéreos y su función. ¿Qué función cumplen los tacos aéreos? Los tacos aéreos cumplen función respiratoria, ¿verdadero o falso? Falso, porque su función es disminuir el peso del cuerpo del animal para que se mantenga en el aire y además actúan como refrigerante, disminuyendo la temperatura corporal durante el vuelo. Estos animales que no piden son muertos, pero antes preguntaba en la década del 80 era ¿cuál es el órgano de la fonación de estos animales? La siringe, que no es lo mismo que la laringe, son dos órganos separados, pero la laringe de ellos está atrofiado, en cambio el de nosotros está muy evolucionado y gracias a él podemos hablar.
Estos animales no pueden hablar. Estos animales son de sexos separados y aquí recién empiezan los homeotermos. ¿Qué significaba homeotermo? Estos animales jóvenes tienen temperatura constante porque tienen un termorregulador. Ese termorregulador está en el cerebro y se denomina hipotálamo. El hipotálamo es quien mantiene la temperatura constante y aparte las plumas evitan que pierda calor de su cuerpo. De la Tierra recién llegan ustedes. ¿Quiénes son? Los mamíferos. Aquí tenemos a los mamíferos. Se llaman mamíferos porque tienen glándulas mamarias, tanto los machos como las hembras tienen mamas. Obviamente que los machos, las mamas están atrofiadas, que las hembras están desarrolladas. Y estos animales también son homeotermos porque su temperatura es constante. Su fecundación es interna porque el óvulo y el esperma se encuentran dentro del cuerpo del hembra. En el caso de los humanos, en el tercio externo de las trompas uterinas, su trompa de falopio. Pero en el caso de los peces y los anfibios tienen fecundación externa. Estos animales jóvenes son vivíparos, es decir, las crías ya nacen muy bien desarrolladas. Pero en algunos marsupiales, prácticamente, entre comillas, lo abortan antes de que esté desarrollado. Es como si una mujer diera a luz a los 3 meses a sus hijos. Entonces ellos dan a luz así. Y luego lo meten en una bolsa llamada marsupio, y en ese marsupio hay unas tetillas, tetas, y ahí se queda pegado el feto y hasta que se desarrolla. Y recién ya cuando se desarrolla, saca la cabeza y puede salir de nuevo. Esos son los mamíferos acuáticos, como esta ballena, como esta orca argentina y como este delfín. Tenemos también mamíferos voladores, como este hematófago, que puede tomar sangre de algunas aves, como la gallina del corral, aprovecha para tomar sangre, incluso a humanos puede succionar sangre. Este es el único mamífero que no es vivíparo, sino más bien es ovíparo, que sus crías hacen de huevos. Y es curioso, este ornitorrinco, que es una monotrema, que es muy peligroso porque tiene las patas posteriores, tienen unas glándulas venenosas que suelta como un chisguete y podría causar incluso la muerte a los humanos. Son muy agresivos. Ellos vienen a ser entonces la clase de los mamíferos. De acuerdo a eso, jóvenes, ya he respondido a la pregunta número 13. Todos los mamíferos somos, los cordados somos triploblásticos, con corazón ventral, tubo neural, deuterostomado. Deutero quiere decir que primero se forma tu ano y luego la boca, con hendiduras. Pero somos diplo, no, esa sería la 14. Dentro del virus de los cortados, la superclase tetrápodos no incluye. Dentro de los que tenían 4 apéndices. ¿Verdad? ¿Quién no tiene 4? A ver, patas y brazos. Los pececillos, sería la respuesta. 15. Los animales que durante toda su vida presentan esqueleto cartilaginoso son los esmalobranquios, llamados también condrictios. 16. Los mamíferos placentarios que alumbran a sus crías en estado inmaduro y luego lo alojan en su marsupio, ¿cómo se llama? Los canguros. Los koalas, los canguros. 17. Los sacos pulmonares son estructuras anexas al sistema respiratorio ¿de quién? De las aves, que nada tiene que ver con la respiración, no se olviden. 18. Los metazoarios, enterozoos, celomaos, que son triploblásticos, poseen simetría bilateral de cuerda. Ya, si te dijo cuerda dorsal, ya te dijo todo. ¿Verdad? Muy bien. 19. Los quelíceros son estructuras presentes en Arácnidos. arañas. Quelíceros son sus dientes, ¿verdad? El cual está conectado a glándulas venenosas. Señale la afirmación que posee un corazón con 3 cavidades. Los peces tienen corazón con 2 cavidades. Los anfibios corazón con 3 cavidades. Reptiles, aves y mamíferos ya con 4 cavidades. Entonces el único que quedaría ahí es el anfibio. Muy bien. Práctica para los alumnos. Tema: sistema cardiovascular y sistemas respiratorios. A ver, la primera pregunta es: ¿qué encontramos en el tabique interauricular? Muy bien. Algunos
están muy mal en la anatomía, parece que van a fracasar en el examen. ¿Cuál era? Algunos ya respondieron, otros no saben nada. Parece que no vamos a empezar. ¿Cuál era? La fosa. Bien. Vemos que aquí en este semestral nadie ha podido identificar. Ahí su compañera ha respondido y ha dicho que es la fosa oval. ¿Otros qué? ¿Cuál? La vena pulmonar por ahí. Fosa. Muy bien. El corazón de los humanos tiene 4 cavidades: aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entre estas 2 aurículas hay una pared. Y esa pared, cuando era feto, se comunicaba mediante el agujero de Botán, porque era un agujero. Después del nacimiento, inmediatamente ese agujero se cierra y queda una pequeña depresión en forma ovoidea. Entonces, esta ya no se comunica con la que está detrás, con la otra aurícula. Y a esta fosa se denomina la fosa oval. La fosa oval entonces se encuentra en la pared interauricular o tabique interauricular, sería la respuesta. La pregunta número 2. Vaso sanguíneo cuya pared posee músculo liso y fibras elásticas. Eso te están hablando de los vasos sanguíneos. ¿Quién sería ese vaso sanguíneo? Vaso sanguíneo, la respuesta sería... Lo que pasa es que los vasos sanguíneos pueden ser las arterias, pueden ser las venas y pueden ser los capilares. Fíjate que entre las arterias y las venas, la que almacena la mayor cantidad de sangre son las venas. Las venas son considerados el reservorio del volumen de sangre. Pero la diferencia está en que las venas tienen sangre con CO2, las arterias sangre con arterias. Otra diferencia es a nivel de su pared. Histológicamente, las arterias tienen una capa media bastante musculosa, con gran cantidad de músculo. Las venas no tienen músculo. Gracias a este músculo, las arterias se pueden dilatar y se pueden contraer. Y eso hace que las arterias empiecen a tener este movimiento, y con la yema de los dedos, al tocar una arteria de tu cuerpo, puedes sentir ese movimiento, y eso se denomina el pulso arterial. Entonces, ¿el pulso arterial se toma en la arteria o en la vena? El pulso arterial no va a ser en la vena, ¿no? Tiene que ser en la arteria. ¿Por qué? Por su capacidad de elasticidad, por su tejido muscular. La respuesta entonces sería la alternativa. ¿Qué función cumple la pregunta número 3? La circulación linfática. Esa pregunta también algunos de ustedes desconocen. ¿Cuál es la función? ¿Ahí? Muy bien, ¿alguno dice la C? Muy bien, ¿están de acuerdo con la C? Lo que pasa, jóvenes, que nunca deben olvidar que en el proceso digestivo nosotros digerimos carbohidratos, que son glúcidos, proteínas y lípidos. Solamente los carbohidratos y las proteínas se absorben a la sangre. En cambio, los lípidos se absorben a la linfa. La linfa se encarga de transportar la grasa. Y la linfa se encuentra dentro de los vasos linfáticos. Una de las funciones de los vasos linfáticos es transportar los lípidos que se absorben en el intestino. Por eso la respuesta marcaron la alternativa. Muy bien, 4. El volumen de sangre que expulsa el ventrículo en cada latido, ¿cómo se denomina? Pregunta. ¿Cuál? No, pues niña, que tiene que ver el soplo cardíaco, que es la lesión de las válvulas auriculoventriculares o las válvulas semilunares. Lo que pasa es que se llama frecuencia cardíaca al número de contracciones que hace tu corazón en un minuto.
pero al contraerse elimina la sangre, mira, de los ventrículos. Cuando se llenan lo expulsa. Y cada minuto expulsa 5 litros. Y a eso se denomina gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que elimina el corazón en un minuto. Equivale aproximadamente a 5.000 mililitros o 5 litros de sangre. 5. En la fase llenado ventricular, las válvulas semilunares o sigmoideas, ¿cómo se encuentran? Válvulas sigmoideas semilunares. ¿Saben qué cosa es el llenado? El llenado es efectivamente cuando el ventrículo se llena, pero ¿cómo se llena? Pasa de aquí de la aurícula al ventrículo. Entonces para eso tienen que estar abiertos las aurículas ventriculares, pero las sigmoideas, para que no se escapen mientras se llenan, tienen que estar cerradas. O las semilunares en el llenado tienen que estar cerradas. Muy bien. 6. Los filetes nerviosos olfatorios atraviesan ¿a qué hueso? No se olviden que con la nariz capta los olores porque hay neuronas. Estas neuronas en el techo de tu nariz se meten hasta el cerebro, para eso atraviesan un hueso. ¿Cómo se llama ese hueso que lo atraviesan? ¿Qué es el techo de tus fosas nasales? ¿Qué es esto? Si la fosa nasal es el aura, este es el hueso. Y está agujereado por una coladera. Por ahí se meten los axones de las neuronas olfatorias para llegar al cerebro. ¿Cómo se llama ese hueso? Que forma el techo de la fosa nasal. El esfenoides está en tu sien, buen niño. ¿Qué tiene que hacer el esfenoide con tu nariz? ¿Cuál? No es esfenoides. Pómer es tu tabique nasal. Entonces, ¿ya qué queda? Ya está ya la respuesta. Si hemos descartado Pómer y esfenoides, entonces ya sabe la respuesta. ¿Cuál es? No va a decir frontal, ¿no? No va a decir mandíbula o maxilar inferior. El hueso etmoide. 7. ¿Cómo se llama el orificio de la faringe que se comunica con el oído medio? La trompa. ¿Qué trompa? La 8 dice, conforman el pedículo pulmonar. Pedículo pulmonar son las diferentes estructuras que ingresan por el orificio del pulmón. Entra, por ejemplo, la arteria pulmonar, la vena pulmonar, los bronquios, las arterias bronquiales. Pero ¿qué es el que no ingresa ahí? Los alvéolos nada tienen que hacer, ¿no? Eso están dentro del pulmón. Ahí deberían ser no conforman. Ahí está mal, no conforman y es la E. 9. La forma más óptima de transportar el dióxido de carbono en la sangre, ¿cómo es? Esa es una pregunta bastante interesante. Claro, lo que pasa es que en la sangre se puede transportar el CO2 de 3 maneras. Una de las maneras es cuando el CO2 se transporta, jóvenes, disuelto en el plasma de la sangre. Y a eso se llama CO2 disuelto. Solamente se transporta 7% así. Otra manera es cuando el CO2 se transporta dentro del glóbulo rojo unido a la hemoglobina. A eso se llama carbaaminohemoglobina, 23%. ¿Cuánto ya sumaron? Claro, 23 más 7, 30. Faltaría el 70%. El 70% de CO2 se transporta como ion bicarbonato. Entonces la respuesta sería ion bicarbonato. Bien. En una respiración, la perfusión es la circulación de sangre, va a depender de qué, excepto, ¿de qué depende? Claro, porque se supone que tiene que ver la contracción de los ventrículos, tiene que ver un buen estado de los capilares, pero la linfa nada tiene que hacer en la circulación para los. Muy bien. Animalía 2. En Animalía 2, San Marcos pone como un pretexto y pregunta anatomía humana incluso.
Entonces veamos la pregunta 1. Sobre el sistema circulatorio humano, marque verdadero o falso. Ah, qué interesante. Dice, ¿presentan circulación cerrada, doble y completa? Claro, cerrada somos doble porque hay circulación mayor y menor completa porque la sangre arterial no se mezcla con sangre menor. 2. ¿Contiene circulación mayor y menor? Claro, lo dijimos hace rato. 3. Su corazón es tetracavitario. Ahí lo podemos ver en la pantalla que tiene 4 cavidades. Siguiente. ¿Se ubica en el mediastino? Claro, porque el mediastino es el espacio entre los dos pulmones y la respuesta de la barrera. Pero el corazón pesa de 250 a 300 gramos, en la mujer 250, en el hombre 300, promedio 275 gramos verdadero. La respuesta sería la E. San Marcos no pregunta pesos de órganos, pero la diarrea es una diarrea un poco incómoda. Pregunta peso, ¿cuánto pesa el corazón? Una 100. Y es la diarrea. 3. 2. El corazón que contiene un sistema nodal. Algunos han marcado seguramente la 6, ¿verdad? Esa es la respuesta, jóvenes, pero con una pequeña aclaración. No, he querido aclarar sobre esto, vean. Este es un corazón entero, pero aquí está la aurícula derecha, aquí está la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo y detrás está el ventrículo derecho. No, bueno. ¿En cuál de las aurículas se encuentra el famoso marcapaso? El marcapaso está en la aurícula derecha. Nosotros abrimos por aquí. Esta es la aurícula derecha. Y aquí donde desemboca la vena cava superior, ahí al costadito, ahí, por allá está. Este marcapaso son células musculares cardíacas modificadas, llamadas células P. P se llaman porque tienen la capacidad de generar potenciales eléctricos, que es corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica hace que el corazón empiece a contraer. ¿Ven? Entonces, si una persona quiere saber si su corazón está así o se ha detenido, pero la persona se ha desmayado y no te puede contestar, entonces el médico le hace un electrocardiograma donde tienen 4 componentes: la onda P, el complejo QRS, la onda T. La onda P es la contracción de las aurículas. El complejo QRS es la contracción de los ventrículos. Y la onda T es la relajación de los ventrículos. O sea que le falta aquí la relajación de las aurículas. Ya, eso nunca sale en un electrocardiograma. Entonces, si te toman un electro, va a salir esto en la máquina. Que estás ahí, está desmayado, te han dado 2 balazos en un pecho. Y siempre se repite lo mismo, mire. Este de aquí es P, complejo QRS, y la T no se nota. Ahí está la T. ¿Ves? Ahí está la T. ¿Y este qué es? P. Y la punta compleja. Y si se pone así, ya muere, derecho. Cuando se pone, muere. Murió. Ya. Eso quiere decir que un electrocardiograma simplemente nos indica la actividad eléctrica del corazón. Y es un electrocardiograma. La respuesta entonces sería la alternativa C. Organismo con 2 cavidades cardíacas y de circulación completa. Bueno, los que tienen un corazón con 2 cavidades cardíacas, ¿quiénes serían? Los peces, los anfibios o los reptiles. Los peces nada más tienen actividad con 2 cavidades. Tienen una aurícula y un ventrículo. 4. Una de las ventajas obtenidas al poseer circulación es: ¿por qué es bueno la circulación? Para que llegue mayor oxigenación a todos los tejidos. Organismo cuyo corazón presentaba 3. A este ya la mencionamos, los anfibios. 6. En la mayoría de los animales se presenta un órgano especializado para el intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Claro, porque si no es húmedo no puede respirar el sapito. 7. Los anfibios en estado larvario, el sistema circulatorio presenta un circuito simple, al igual que en los peces. Con respecto a los adultos, ya te podemos afirmar. Claro, porque los adultos tienen 3 cavidades. Imagínate esto, mira. Aurícula derecha, aurícula izquierda, pero esta pared no hay. Todo esto es una sola cavidad. Entonces por aquí entra sangre venosa, por aquí arterial, y como no hay esto, se mezcla, ¿no? Entonces circulación incompleta. Circulación incompleta tienen los anfibios. La respuesta sería la B.
8. Órgano respiratorio que contiene las cuerdas vocales. Laringe sería la respuesta. Laringe. 9. Los organismos parásitos como los oxiuros. ¿Se acuerdan de Mato? Claro, si bien el intestino tiene poco oxígeno, microaerófilos es la respuesta. 10. La hemolinfa de los insectos no transporta ya que están. ¿Cuál? Ese es un poco curioso porque los insectos, se supone que en la hemolinfa se transportan nutrientes y gases. ¿Y por qué esos animales no van a transportar nutrientes y gases? Porque seguramente los insectos tienen otro tipo de respiración. Respiran por unos agujeros. ¿Cómo se llaman esos agujeros? Tráqueas. Entonces su hemolinfa ya no tiene sistema circulatorio. La respuesta sería tráquea. La siguiente sería: una cubierta de tegumento protege las partes blandas, la cavidad del manto, la cavidad pareal. ¿Te acuerdas de eso? Entonces estudiamos moluscos. Entonces los moluscos se caracterizan por que tienen pulmones debajo de la concha calcárea, manto pulmonar sería la respuesta. La siguiente: los equinodermos contienen órganos respiratorios muy diversos que a la vez cumplen función circulatoria y excretora. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? ¿Se acuerdan que también servía para caminar? Los ambulatos, pies ambulacriales, que también cumplían función excretora. Las tortugas tienen como órgano de ingestión. ¿Te acuerdas? Las tortugas eran quelonios, ¿se lo reciben? No tenían dientes, tenían pico, arranco, te caliente. 14. La metamorfosis del sapo, uno de los cambios del tubo digestivo es. Entonces, ¿qué marcarías ahí? La alternativa A o B. B. La B han marcado, creo. Solamente quiero aclarar este punto, por favor. Los renacuajos respiran por branquias y se alimentan de algas. Por lo tanto, eres herbívoro. Y los herbívoros tienen tubo digestivo para que puedan absorber el intestino de ese tamaño. Cuando él hace metamorfosis, se transforma en sapo. Pero este sapo ya no se alimenta de algas, sino tiene lengua protráctil que se alimenta de insectos. Entonces tú te has transformado en carnívoro. Y los carnívoros tienen también tubo digestivo para absorber los nutrientes. Ustedes son carnívoros. Su intestino mide 7 metros. La vaca es herbívoro. Su intestino mide 20 metros. ¿Y por qué los que se alimentan de plantas su intestino es más grande? Porque es más difícil digerir las plantas, no es que tienen celulosa. Que hablo cartílagos, los carnívoros tienen intestino. Entonces, ¿qué le habrá pasado a ese señor cuando se pasó al renacuajo? ¿Qué le pasó cuando hizo eso? ¿Ya cuál es la respuesta? Alternativa. Pura, sí. Ya. 15. Tengan cuidado porque ahí, en el caso de las aves, su estómago tiene dos cavidades. El proventrículo, el llamado estómago verdadero, y el ventrículo que es la molleja, órgano triturador. 16. Todos los animales tienen sistema excretor. Por ejemplo, los cangrejos tienen a la glándula verde o glándula antenal. Los caracoles tienen al órgano de Bojanus o metanefridio. Las arañas tienen a las glándulas coxales.
El Oxyurus tiene los túbulos en H, pero la Nagagua no tiene un órgano excretor específico. Entonces la respuesta serían los nidarios. 17. No es parte del órgano de Bojanus. Ahí está, miren. ¿Cuál sería la respuesta? No es parte del órgano de Bojanus. Claro, porque si esto es la concha calcárea del caracolito, este es su corazón, y aquí en el corazón hay líquido, y hay un orificio llamado nefrostoma. Con ese se absorbe los desechos y pasa por este conducto cardiorrenal hasta su vejiga, donde se almacena temporalmente su orina, y por el conducto excretor elimina la orina así por su espalda hacia afuera, por aquí en izquierda. Entonces, a todo eso se llama metanefridio órgano de Bojanus. Entonces, el órgano de Bojanus tiene nefrostoma, es este, conducto renopericárdico, reno de riñón, pericárdico de corazón, tiene vejiga, tiene conducto excretor. ¿Qué no tiene? El celoma es la cavidad interna, esa nada tiene que ser ahí. Muy bien, la respuesta entonces sería la alternativa 19. 18. De acuerdo a las sustancias excretadas, la mayoría de los organismos acuáticos, como la esponja, hay que recordar estos jóvenes en sistema excretor. La regla general es esto: los que viven en la tierra generalmente son uriotélicos porque su orina es rica en urea. Los que viven en el agua generalmente son amoniotélicos porque su orina es rica en amoníaco. Y los animales que viven en los desiertos y toman poca agua, como las arañas, los insectos, se llaman uricotélicos porque su orina no es líquida, es sólida como la sal de mesa. Entonces ahí tendríamos que ver en la pregunta si es una esponja, es acuático, por lo tanto, ¿qué sería? ¿Qué sería? Amoniotélico. 19. Los poríferos son organismos invertebrados que eliminan sus desechos a través de... Sí, ya le hablamos. Los insectos son animales muy bien adaptados a los ambientes terrestres, perdiendo la mínima cantidad de agua corporal. Claro, ácido úrico, insectos. Muy bien. Ya practica para usted la anatomía. ¿Qué unidad anatómica de riñón? Nefrón. Órgano donde se forma la orina. Vejiga, por favor, riñón. 3. Órgano del aparato urinario que también forma parte del aparato reproductor en los hombres porque por ahí micciona y por ahí sale su semen. Uretra masculina. Sobre el segundo. Es el primer proceso en la formación de la orina. 3 procesos: filtración, reabsorción y secreción. 5. Órgano que almacena temporalmente la orina. Vejiga urinaria. 6. Las células parietales productoras de ácido clorhídrico se ubican en las glándulas gástricas del estómago. 7. Órgano donde se inicia la digestión química de los alimentos. La digestión proteica se empieza en la boca. En el estómago, gracias a la acción de la pepsina. En la boca son los carbohidratos. ¿Y los lípidos dónde empiezan? En el intestino. Y nadie va a responder a la pregunta hoy. Nadie va a responder a la pregunta sencilla y caes en el examen de admisión. El intestino delgado tiene 3 partes: duodeno, yeyuno, hilo. Todos sabemos que en el intestino delgado se absorbe el 90% de nutrientes, pero ¿en qué parte? Pues en el duodeno, mediano y el hilo. El yeyuno prácticamente no absorbe nada excepto la vitamina B2. Esa puede ser una pregunta capciosa. El único nutriente que se absorbe en el ilion es la vitamina B2. Pero todos los demás se absorben o bien en el duodeno o bien en el yeyuno. ¿Cuál crees que es la respuesta? En el duodeno se encuentran las enzimas digestivas, ahí desemboca la bilis, ahí desemboca el jugo pancreático, para que el alimento recién sea atacado
y lo transforma en nutrientes, porque en el duodeno no se puede absorber porque si son alimentos todavía. Pero una vez que ha sido digerido, recién en el yeyuno se absorbe. La respuesta era yeyuno. Yeyuno. 9. ¿Cómo se llama el esfínter entre los soles? Gardia. 10. Lugar donde se absorbe la mayor cantidad de agua. ¿Eh? El intestino delgado absorbe nutrientes, pero prácticamente el agua, con los desechos que no se absorben, llega al intestino grueso. El intestino grueso es un líquido verdoso putrefacto. Y la primera parte es el pie, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, colon rectal, ya. En ese momento en que ese líquido putrefacto está recorriendo todos los conductos del grueso, el intestino grueso le va absorbiendo agua. Y se va secando hasta que se forma una masa pastosa llamada bolo fecal. Si el intestino grueso no absorbería agua, por ejemplo por la toxina del Vibrio cholerae, entonces las heces saldrían líquidas llamadas cámaras diarreicas y podría morir el paciente deshidratado. Por eso es importante la absorción de agua en el intestino grueso. Más que formar heces, su principal función es absorber agua y formar vitaminas del complejo B. La respuesta sería el... ¿Quién es el intestino grueso ahí? Paul. Muy bien, jóvenes, hemos culminado satisfactoriamente nuestra práctica. Vamos a ver, pues, cómo vamos a hacer esta lectura. Pueden saber, pero pueden hacer sus preguntas. Bueno.